Moi boas, benvidos a todas e a todos. Mentres esperamos uns minutiños a que se incorporen todas as persoas inscritas neste webinario, gustaríame presentarlles a Oficina Económica de Galicia para todas aquelas persoas que non estén tan familiarizados con ela. A oficina nace co obxectivo principal de apoiar as empresas galegas, especialmente pois, as empresas pequenas e medianas. Con este obxectivo en mente, a Oficina Económica conta con un equipo técnico propio e especializado, situado principalmente en Santiago de Compostela, pero que tamén está presente noutras provincias. E, ademais, a oficina dispón de unha rede de expertos colaboradores, como é o noso colaborador de hoxe, que ofrecen asesoramento especializado en diferentes ámbitos empresariais, como pode ser negocio, como pode ser marketing, por exemplo. En este contexto de apoio ao tecido empresarial, xorden estes webinarios que se conciben pois como pequenas píldoras que poden resultarvos útiles no voso proxecto, na vosa empresa, e facilitar o día a día. No caso de hoxe, imos centrarnos en como presentar a vosa iniciativa dun xeito claro, dun xeito atractivo, e veremos como definir unha mensaxe clave, como identificar ese público que é o máis adecuado para o noso proxecto, como destacar os puntos fortes da vosa empresa. Hoxe nos acompaña Javier Germades, experto colaborador da Oficina Económica de Galicia, e antes de comenzar, gustaríame recordarvos que se durante o webinario tendes algunha dúbida, algunha pregunta, podedes escribila no chat. Ao final da sesión, reservaremos uns minutiños para que, neste caso, Javier poda respondelas. E se, ademais, queredes realizar unha consulta máis específica, porque a pregunta que tedes é moi longa, pois, se é un caso específico da vosa empresa, os recomendamos realizar, solicitar, disculpen, un asesoramento personalizado gratuito que ofrecemos desde a Oficina Económica de Galicia, e para facelo só tedes que cubrir un formulario cunha ligazón que deixarei a continuación no chat. Nada máis pola miña parte, moi bons días, Javier, todo teu. Bueno, hoy vamos a una sesión emocionante para mí, porque lo más importante en la vida, para mí que hay, y creo que es un superpoder, es saber vender. Vender mi producto, vender mi servicio, vender mi idea de negocio, ¿vale? Y yo creo que es lo de vender, lo de ser comercial, yo diría que es el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Porque desde que nacemos nos estamos vendiendo, pues a nuestros padres, luego pues a nuestra pareja. Nosotros siempre en nuestras vidas nos estamos vendiendo. Por lo tanto, perfeccionar la técnica nos ayuda a ser mejores, no solo a nosotros, sino a la otra parte a la que le queremos vender. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, algo que normalmente os cuesta mucho, ¿vale? Sobre todo cuando desarrolláis un proyecto empresarial por primera vez, no tenéis muy claro cómo comunicar la propuesta de valor y a lo mejor una de las razones es porque, bueno, hay una tendencia a copiar lo que hacen otros y al final acabamos en una comunicación súper genérica que realmente no se diferencia de las demás, ¿no? Para saber comunicar bien, aparte de una propuesta de valor clara, y que nos va a ayudar a que esa propuesta de valor sea más clara todavía, hace falta identificar a quién nos vamos a dirigir, segmentar con claridad a nuestro cliente. Entonces vamos a ver, oye, cómo podemos construir ese buyer persona, ese cliente ideal que nos ayude eh, a centrar nuestro público objetivo y luego, oye, si quisiéramos vender nuestra empresa, nuestro proyecto, nuestro producto, nuestro servicio de una manera ágil y rápido, ¿cómo lo podemos hacer solo en una hoja, ¿no? Entonces vamos a ver ese portfolio de venta estilo Canvas en una sola hoja. Luego vamos a, si nos da tiempo, a ver la comunicación por cada canal. Vamos a ver 4 canales, pues email, redes sociales, ah, WhatsApp, ¿vale? Para ver las diferencias que sí, y llamada telefónica, para ver las llamadas telefónicas, para ver las diferencias que existen entre ellos. Cómo podemos gestionar objeciones y, oye, lo ideal es construir un plan de acción en 7 días. Bueno, vamos aquí a lo más importante porque os liáis. Yo que trabajo mucho con emprendedores, siempre le digo, bueno, ¿cuál es su propuesta de valor, su ventaja competitiva, su valor diferencial? A la gente le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque me comenta generalidades. Y entonces, si yo imaginar que entro en un supermercado, ¿no? Y no distingo la propuesta de valor, por ejemplo, los diferentes yogures, ¿qué me está pasando a mí? Que me cuesta decidir, ¿no? Vender al final es reducir la incerteza, como pone ahí, reducir, oye,
que no tengo claro por qué comprar. Y si no lo tengo claro, el problema ¿cómo lo voy a resolver? Porque si todo el mundo no me comunica nada especial y nada para mí Oye, de manera disculpa que concreta, que te corte. No sé si quieres compartir porque ay, como disculpar que me emocioné a no, hablar no pasa nada, no pasa nada. eh, y no me di cuenta que no había compartido la pantalla. Muchas gracias. Pues como veis ahí lo que os comentaba era el índice antes, hace un momento, que me enrollé. Realmente es la primera diapositiva con contenido, ¿vale? Así que no os vais a perder mucho, ¿vale? Lo que estaba comentando es que vender es un arte para reducir la incertidumbre de nuestro cliente. El cliente no sabe por qué decidirse. ¿Y por qué no sabe decidir qué comprar? Bueno, porque no sabe si lo que estás ofreciendo realmente, ¿vale? Si yo no defino con claridad mi ventaja competitiva, no sé por qué tu producto es mejor. Y tampoco sé si es para mí, ¿no? Por eso pone ahí el para quién. O no sé por qué esa es la mejor solución que debería coger. Y sobre todo, algo muy importante, porque muchas veces el cliente aplaza las compras, ¿no? O el inversor aplaza el momento de invertir, o un socio pues retrasa ese momento de entrar en la empresa, es porque comunicar por qué ahora es el momento, ¿vale? Y eso es súper importante. Entonces, si yo soy capaz de construir un mensaje que realmente explique el por qué, el qué, el para quién y el por qué ahora, y el por qué ahora, pues, oye, el cliente decide, a lo mejor no se decide por mí, pero decide, ¿vale? El cliente lo que quiere es siempre que le demos información, ¿vale? Porque como mamíferos que somos, queremos tener el mínimo riesgo posible. Y entonces, para que el riesgo tengamos menos riesgos, deberemos tener seguridad de lo que estamos comprando es lo correcto, ¿vale? Entonces, tener claro que hay que comunicar para reducir la incertidumbre, ¿vale? ¿Qué incertidumbre puede tener nuestro cliente? Bueno, una incertidumbre que puede tener, una pregunta que se puede hacer, por ejemplo, es, ostras, si esto que le estás ofreciendo, pues funciona para él. Si esto es así, no, lo que tendríamos que hacer es ser los más específicos posibles, ¿vale? Tendremos que tener una mensaje cuanto más concreta, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque perciben menos riesgo. También otra pregunta que le puede duda que le puede surgir en la cabeza, vale, puede ser esta. Oye, ¿y esto que me ofreces vale realmente lo que cuesta? Bueno, esto lo importante, ¿cómo lo podemos solucionar? A través de pruebas sociales, a través de testimonios que respondan que eso es para personas que son parecidas o iguales a mí, ¿vale? En cierto sentido. Cuando, cuando tiene la duda de si es el momento, tenemos que demostrar que hay una urgencia que es real, ¿no? ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, pues tenemos que explicarle cuál es el coste de no actuar ahora, ¿vale? Si lo que hace lo aplaza para más tarde, ostras, ¿cuál es el problema que va a tener? Si otra de las dudas que tiene, pues es si confía en nosotros, en qué vendemos, es importante que demostrar solvencia, autoridad, resultados previos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues demostrando experiencia con casos reales. ¿Qué tipos de pruebas reducen la incertidumbre? Por los testimonios, ¿vale? Que es una prueba social lo que, que valida lo que yo estoy vendiendo, porque otros confiaron en mí. Y ahí os pongo un ejemplo. Bueno, pues típico testimonio. María, 45 años. Imaginaos que para un fisio el dolor lumbar desapareció en la segunda sesión, si fuera una clínica de fisioterapia, con datos y cifras, ¿no? Porque lo que aportan sobre todo es objetividad, y yo diría credibilidad. Los datos dan mucha credibilidad a lo que hacemos, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, si tuviera una academia, pues que el 90% de los alumnos aprobaron a la primera. También hace una comparativa entre el antes y el después, ¿no? Porque lo que hace es demostrar ese efecto transformador del resultado, ¿no? Lo hace, lo que pone es una foto de decir, ostras, ¿cómo estaba antes y cómo estaba después? Imaginar lo que pone aquí el ejemplo de un mueble que se restaura. Luego también una cuestión importante es, pues oye, si tenemos un proyecto sobre todo tecnológico, mostrar algún demo, piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque le permite a la otra parte probar sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Y eso ayuda muchísimo. Imaginar que ofrecemos un servicio de auditoría web, ¿no? Oye, eso permite a la otra parte tener la tranquilidad de lo que tú le ofreces se ajusta a lo que realmente está buscando. Y evidentemente, pues hay una parte que le importante que es el tema de la garantía, ¿no?
Y lo que busca con la garantía el cliente es sobre todo que, bueno, pues que nosotros estamos asumiendo una parte de responsabilidad, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, ofrecemos una promoción como esta, que si no te gusta la primera clase te devolvemos el dinero, estamos ofreciendo un cierto tipo de garantía. Y también, por último, los casos de estudio, ¿no? Sobre todo cuando estamos ante, oye, problemas complejos que queremos resolver, ¿no? Y si somos capaces de sintetizarlos, que se vean de manera muy concreta y que la gente, nuestro cliente, lo entienda, perfecto, ¿vale? Entonces, son diferentes de pruebas que podemos hacer para que nuestro cliente, pues, pueda decidirse, ¿vale? Nosotros cuando construimos la propuesta de valor, una cuestión súper importante es saber detectar el problema que queremos resolver, ¿vale? Y hay que ser muy quirúrgico, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en aquellos problemas que a la gente le duele muchísimo, ¿no? Y que nosotros, por nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestros recursos, le podemos ayudar mucho, porque así es mucho más fácil conseguir una venta inmediata, ¿no? Por ejemplo, imaginar que montamos una clínica de fisioterapia y alguien tiene dolor, pues en la espalda que le impide trabajar, ¿vale? Bueno, si nos encontramos una situación, ¿vale? De un problema que necesita educar al cliente, bueno, porque nosotros lo hacemos bien, pero al cliente ahora mismo no le preocupa tanto. Y cuando digo le preocupa es que no lo duele tanto. Entonces, el problema que tiene eso es que no, nunca va a ser una venta a corto plazo, sino que va a ser a largo, ¿vale? Porque necesitamos educar al cliente sobre la importancia, de ese problema. Si por contra el cliente tiene un problema que le duele mucho, pero nosotros no ofrecemos la solución, yo creo que en la vida siempre hay que ser honestos, ¿no? Y buscar a ese colaborador al que derivarlo. Y también tenemos que aprender sobre todo a ignorar, ¿no? Sobre todo a aquellos clientes que no les duele, ni tampoco para ti es tu punto fuerte, ¿no? Lo podéis ver en esta gráfica, ¿vale? Entonces, ¿cómo debo definir yo el problema que quiero resolver? Pues en función de la intensidad de la urgencia, cuanto más a la derecha, mejor de esta gráfica, y cuanto más impacto tenga nuestra solución en el problema que tiene nuestro cliente, ¿vale? Tenemos que poner el foco ahí porque en otro tipo de cuestiones la venta es súper complicada, ¿vale? O es más lejana en el tiempo, o nosotros no tenemos los recursos o capacidades, o realmente al cliente no le interesa ni lo más mínimo. Entonces es muy importante cuando construimos la propuesta de valor tener claro el foco del problema que tenemos que resolver. Y una vez que tenemos claro ese foco del problema que queremos resolver, bueno, ahí empieza en, oye, ¿y ahora cómo puedo construir esa propuesta de valor? A la gente pues le cuesta mucho y se queda normalmente en generalidades. Entonces os doy como una muletilla, como unas frases que os puede ayudar a construir. Mi truco, para empezar, que luego evidentemente cambio la redacción. Pero si yo quiero saber en qué realmente soy diferente, cuál es mi ventaja competitiva, puedo hacer este ejercicio, pensar a quién ayudo, qué resultado le ayuda a conseguir, qué objeción que tiene el cliente para no comprar le ayuda a resolver y en qué tiempo lo puedo hacer. Y si ya explico el cómo lo hago con el método, mejor que mejor. Y ahí tenéis dos ejemplos. Imaginar en una clínica de fisioterapia, ¿cómo resolvemos? Pues mira, ayudo a mayores con artrosis a recuperar. Fijaros que aquí está muy bien segmentado la quién, ¿no? No es para todo el mundo. Que eso es súper importante a la hora de construir la propuesta de valor. Tener muy bien identificado el segmento del mercado, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir? Recuperar la movilidad básica. ¿Qué objeción? Bueno, pues la gente mayor pues tiene problemas para desplazarse al hospital. Entonces, oye, que vamos a ir a su casa y lo vamos a resolver. ¿En qué tiempo? La gente también quiere saber en cuánto tiempo puede recuperar, estimativo por lo menos, es el número de sesiones. Oye, pues en 4 semanas. ¿Con qué método? Bueno, el método que tiene su visita a domicilio. Imaginar que este es mi caso, ¿no? Que no tengo tiempo para preparar la cena para mi hijo y que quiero que sea saludable, pues imagínate que la propuesta podría ser ayudo a padres y madres sin tiempo a ofrecer cenas saludables, sin cocinar nada, en 5 minutos, gracias a mis packs semanales frescos. Y una versión más simplificada, si eso os parece compleja, es tener claro a quién ayudo, qué problema resolvemos y qué resultado queremos conseguir. Y cuanto más concreto seamos mejor que mejor, porque se va a ver con claridad nuestra propuesta de valor. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo comunicamos con claridad y cuándo comunicamos con confusión? Vale, con claridad, para comunicar con claridad tenemos que definir
el problema real en nuestra propuesta de valor, que cuanto más concreto mejor que mejor. Tener claro el público objetivo al que nos vamos a dirigir, hay que segmentar muy bien el mercado y tener clara una promesa que sea que mi cliente la entienda y que la pueda medir, ¿vale? Imaginar, ¿no? Oye, pues en el anterior ejemplo, fisioterapia a domicilio para personas mayores con problemas de movilidad básica, realizando seguimiento por WhatsApp. O elimino tu dolor lumbar en 3 sesiones para que vuelvas a cargar peso. Vale. Se ve clara esa promesa, se ve claro el problema que intenta resolver y se ve claro a quién te vas a dirigir. Pero muchas veces tendemos en el error de comunicar a través de frases o palabras genéricas o completamente vacías, o utilizar, pues oye, pues jerga técnica como integral, holístico, multidisciplinar, ¿vale? Calidad, que muchas veces si no demuestras en qué se traduce la calidad, pues no deja de ser una palabra más, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, que es importante comunicar, con un ejemplo sencillito, que es más importante comunicar que mis huevos que yo vendo son de calidad o decir que yo vendo huevos caseros, ¿no? Pues cuando la gente que no hace falta que expliques que es de calidad, son huevos caseros, aquellos clientes que les gustan los huevos caseros, va a entender que tu producto es de calidad. Entonces, ¿cómo se suele comunicar la gente a nivel genérico? Pues, por ejemplo, con cuestiones como estas, soluciones integrales para el bienestar para todo el mundo. Esto no segmenta bien el mercado, no se ve con claridad mi propuesta de valor, soy uno más, compito con los demás que posiblemente ya tengan clientes, reputación y es muy difícil colocarme ahí, ¿no? Fisioterapia para volver a sentirme bien, tratamientos que se ponen en marcha, no dicen nada, no comunican nada en el sentido de que no segmentan bien el mercado, ¿vale? Bueno, teniendo claro que tenemos que trabajar muy bien el problema para definir esa propuesta de valor, ¿vale? Y tenemos ahí pues una muletilla, pues un ejercicio de apoyo para construir esa propuesta de valor. Bueno, vamos a intentar ahora construir mi cliente ideal, que eso me va a ayudar a segmentar el mercado, ¿vale? ¿Por qué me interesa el cliente ideal? O porque es el que está dispuesto a pagar por el producto o servicio que yo voy a vender con las mínimas objeciones. Entonces es muy importante tener claro quién es, sobre todo pensar que en un mundo que cada vez nos comunicamos yo en campañas, redes sociales y demás, me ayuda a segmentar, por ejemplo, una campaña en redes, ¿vale? La mayoría de la gente piensa que su producto o servicio vale para todo el mundo, pero cuando vendes a todo el mundo no, realmente no le vendes a ninguno, porque el mensaje realmente que vas a exponer pues no conecta, ¿no? Y tampoco va a crear ningún tipo de urgencia. Bueno, ¿cuándo comienza la venta? Cuando eres preciso, ¿vale? Y tienes claro a quién le vas a ayudar, ¿vale? Porque se va a ver que eso es urgente. Imaginaos en el caso de antes con el fisioterapeuta. Cuanto más específica, mejor está definido la clientela, más fácil es comunicar y más fácil es conectar, convertir a ese potencial cliente en un cliente de verdad que nos compre. Bueno, ¿cómo podemos construir una ficha de cliente ideal? Nos imaginamos ese cliente ideal para el que ha nacido, al que queremos resolver ese problema, ¿vale? Entonces, lo primero es pensar en quién es, ¿no? Con su nombre, edad, ocupación, también en la situación actual. Oye, ¿dónde está ahora? ¿Qué usa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué dolores agudos tiene? ¿No? ¿Qué le quita el sueño hoy? ¿Vale? ¿Qué barreras y dudas tiene en relación a por qué no compra ese servicio a día de hoy? ¿No? ¿Qué quiere conseguir? ¿El resultado? ¿Qué hace antes de buscarte? ¿No? ¿Y qué canales suele utilizar para comprar, ¿no? O para preguntar. Entonces, es súper importante por lo menos tener clara esa radiografía de nuestro cliente ideal, ¿no? Porque si acertamos con nuestro cliente ideal, vamos a comunicar muy bien con él, vamos a utilizar las palabras que él necesita. Entonces, yo siempre a mi cliente ideal le pongo nombre, incluso foto, ¿no? Le pongo una edad. Digo, ¿cómo es? Imagínate en este caso que estamos pensando en la clínica de fisioterapia, que es Marta, 45 años, autónoma, con poco tiempo, que el problema que tiene que solo va al fisio ya cuando la situación es muy grave no le permite moverse, que está utilizando parches para aguantar el dolor, y el dolor le viene porque está sentada muchísimo tiempo por su trabajo y que tiene miedo de tener una baja laboral con la cantidad de trabajo que tiene ahora mismo no lo puede dejar, ¿no? Y que no tiene tiempo ni a desplazarse y que además cree que si le vienen a su casa que es muy caro. ¿Vale? ¿Qué quiere conseguir? Pues trabajar sin dolor, ¿vale? Y no quiere perder tiempo, el mínimo tiempo posible, ¿vale? ¿Y qué pasa antes de buscarte? Es que tiene un pinchazo terrible en la cadera pues a levantarse, ¿no?
¿Y por qué? ¿Dónde lee? Pregunta. Pues oye, pues en grupos de WhatsApp, en LinkedIn, en redes sociales, incluso la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, pensar que yo a través de cómo segmento al cliente que me va a dirigir va a cambiar mi mensaje. Fijaros que si yo utilizo uno genérico para una clínica de fisioterapia, personas con dolor de espalda, pueden ser 800.000, ¿vale? Otra cosa es que mi cliente ideal sean, como hemos visto en el caso anterior, autónomas con dolor lumbar, que no pueden perder horas en desplazamientos, ¿no? Y que nosotros le ofrecemos una visita a domicilio. Ahí está muy bien segmentado el mercado, ¿no? O imaginaros en el caso de una app de gestión de citas, ¿no? Si yo dijera que estas citas son únicamente para pequeñas empresas y comercios, que vale para todo el mundo, oye, no conecto. Pero si yo voy a alguien concreto, por ejemplo, las peluquerías, ¿no? Que tengo una determinada dimensión, ¿no? Y que han perdido muchos clientes por no responder a tiempo, ostras, conecto más con mi cliente. O el caso de una consultoría en recursos humanos, que si comunicamos de manera genérica serían todas las pymes que quieren crecer, pero si lo hacemos a través de un cliente ideal, podemos pensar que son industrias familiares, que tienen una transacción generacional con alta rotación y sin director de recursos humanos. Bueno, también lo que tenemos que ver cuando trabajamos y nos metamos en el mercado es si hay un público suficiente para que mi proyecto sea viable desde el punto de vista económico, ¿vale? Esa reflexión, lógicamente, lo tenemos que hacer. Tenemos que segmentar lo más concreto posible, pero siempre y cuando eso sea viable desde el punto de vista económico y financiero. Y cuando pensamos en el cliente ideal, también tenemos que pensar en ese cliente que no nos comprará en la vida y que no podemos perder ni el más mínimo tiempo, ¿vale? Porque decir un no a tiempo es como protegerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va a ahorrar, ostras, tiempo, mal humor. Entonces vamos a ver qué señales, ¿no? ¿Qué banderas rojas tendríamos para detectar un cliente, ¿no? Y si cumple dos de estas que tenemos por aquí, ostras, pues yo diría que es un cliente que no es para ti, ¿no? Aquel que te pide rebajas de manera constante, aquel que no valora ningún tipo de prueba ni resultado previo, aquel que compara precios sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Decir que la comenta lo da más barato, pero si no ofrece lo mismo, ¿no? Aquel que te pide urgencias injustificadas fuera de horario, aquel que te pide una gestión excesiva, que no confía en el proceso, o aquel que cambia en el alcance del proyecto continuamente, ¿vale? Bueno, una vez definido el cliente, vamos a ver cómo nos podemos vender, cómo puede ser nuestra carta de presentación, ¿vale? Muy visual, en una sola hoja, ¿vale? Primero, tener claro qué ofrecemos, que sería la parte del encabezado. ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Vale? ¿Cuáles son las pruebas de que lo hacemos bien? Y luego habría una segunda parte donde, oye, ¿cómo vamos a demostrar que eso funciona? Yo nunca lo haría más en tres pasos para que la gente lo entienda. ¿Qué oferta le vamos a hacer? Algún tipo de llamada a la acción y, oye, ¿dónde te puedo encontrar? Por WhatsApp, por web, por mail, ¿vale? Entonces ahí tenéis un caso práctico, ¿no? Imaginar el encabezado, que sería para quién es, fisioterapia a domicilio para personas mayores en Santiago, qué dolor resuelve, dolor de espalda crónico, que le impide moverse con normabilidad, cuál es la promesa que le hacemos, que le aliviamos sin desplazamiento, sesiones de 60 minutos en su domicilio, qué pruebas, bueno, pues más de 50 pacientes atendidos, valoración media de 5 estrellas. ¿Cómo funciona? Pues primero reservamos en línea, luego va a haber una visita inicial para su evaluación y por último, oye, pues esa repercusión personal. Una oferta, oye, pues si tú pagas una sesión sueltas, que sepas que son 45 euros, pero si te compras un pack de 5 bonos, son 200 euros, con lo cual te estás ahorrando una sesión. ¿Qué llamada a la acción? Pues podemos, pues eso, pues hacer una reserva gratuita para evaluarla en 15 minutos. Y donde te puede encontrar tu teléfono, WhatsApp, dirección, ¿vale? Y en una sola hoja ya tenemos claro cómo comunicar nuestro proyecto. Vale. Vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer por canal, con email, DM, que sería el mensaje que hacemos a través de las redes sociales, WhatsApp y teléfono. Vale. Lo más importante para comunicarse es ser claro, que nuestros mensajes sean claros, cortos y sencillos y concretos, ¿vale? ¿Qué reglas universales de comunicación deberíamos seguir? Para que sea claro, pues todo lo que se puede decir en muy poquito, ser breve, si lo puedes hacer en 2 líneas, no lo hagas en 5. Si tenemos una llamada a que tenga una llamada a la acción, ¿vale? Que tengamos un objetivo claro con lo que queremos hacer, con lo que estamos comunicando, que haya algún tipo de personalización mínima, oye, la comunicación debe estar personalizada cuando comuniquemos, no utilizar, oye, pues documentos que sean difíciles de descargar por parte de nuestro cliente
y respetar siempre sus horarios laborales, ¿no? O los fines de semana o cuando está comiendo, ¿no? Todos hemos recibido esa llamada molesta en una hora pues que no corresponde. Bueno, esto tiene alguna serie de matices por canal, pues el email pues para tener pues, una comunicación más formal, más estructurada y más informativa. Los mensajes por redes o por WhatsApp, pues es más de mantener una conversación, va a ser más breve y directa. El de la llamada, pues va a ser más empática, más basada en la escucha activa y las pausas. Y las redes sociales, bueno, sobre todo tiene que ser muy visual y que genere curiosidad, ¿vale? Entonces, lo más importante es ser claro y directo, pero bueno, con un tono lo más profesional que podamos. ¿Qué errores solemos cometer? Bueno, hacemos demasiado textos largos y sin foco, no tenemos un CTA claro, muchas veces son mensajes de copiar, pegar sin ningún tipo de personalización, adjuntamos una serie de documentos que son muy difíciles de abrir desde el móvil, pues le llamamos a la hora de comer o por la noche, los fines de semana, o los comunicamos con él en esas horas y utilizamos una serie de carga técnica, como hemos visto anteriormente, innecesaria. Vale, bueno, en tema de cadencia, en recurrencia, vale, ¿cómo deberíamos hacer para comunicarle? Bueno, pues oye, si ponemos un plan a 14 días, pues 3, 5 toques, es decir, 5, 13 comunicaciones con nuestro cliente espaciadas en el tiempo para no saturar. Solo en horarios laborales, cuando no toque aportar, solo cuando toque aportar algo nuevo, ¿vale? No vamos a ofrecerle cosas que no tengan ningún valor para él y darle la opción de que si no le interesa, oye, pues que pueda dejarlo. Si no es el momento, pues avísame, yo te llamo en otro momento y si no quieres que le llamemos en ningún momento, pues dejaré esa comunicación, ¿vale? Lo más importante es aportar valor en toda la comunicación que hagamos. Bueno, ¿cómo podemos hacer un mail? Bueno, pensar que el objetivo de un mail o de los otros canales que vamos a utilizar en un primer contacto no es vender, sino es conseguir una conversación, ¿vale? Entonces deberíamos tener un asunto específico, ¿no? Que genere algún tipo de curiosidad, ¿no? Que sin clickbait, que no sepa, oye, ya no le mostremos todo lo que se va a encontrar después, que haya una apertura contextual, oye, ¿por qué le escribes hoy? Y que no suene a robot, a inteligencia artificial, que existe una prueba de credibilidad, pues un dato, un caso breve que, oye, que pueda reducir ese riesgo percibido, que comuniquemos muy bien la propuesta de valor, que haya un beneficio claro para ellos, cuál es ese, bueno, pues la llamada a la acción, ¿vale? Que les sea fácil, pues, decir que sí, ¿vale? Y oye, por la extensión, como la gente no lee mucho, yo nunca me diría más a 5 o 7 frases y ya me parecen muchísimas, si veis el número de palabras. No se obsesionéis con buscar el mail perfecto porque no lo hay, sino busca que sea claro. Y ahí os pongo pues un ejemplo de mensaje. Hola, hola Ana, te escribo porque te vi en Instagram, que estás preparando la maratón de Santiago y sé, con el fisio, trabajando, cómo se cargan las rodillas en estas semanas clave. Acabo de ir a 3 corredores del club local a eliminar molestias en el tibial en solo 2 sesiones antes de la carrera. Me gustaría que llegaras a la salida al 100%, sin miedo a romper en el kilómetro 30. ¿Te encaja que te envíe un audio de 1 minuto explicando cómo lo hacemos en compromiso? Vale, si ya tienes ficho de confianza, genial, mucha fuerza para el entreno, ¿veis? ¿Cómo lo podemos trasladar todo lo anterior a un caso práctico? Bueno, lo mismo para el WhatsApp, que es una estructura más de conversación, ¿vale? Aquí el objetivo no es vender en esa primera mensaje, sino es iniciar una conversación. Oye, primero pedimos permiso, no asumáis nunca que la persona os pueda atender. Y lo pedimos con educación. Oye, Ana, perdón por la intrusión, ¿puedes atenderme un momento? Bueno, hablamos de un contexto, intentamos conectar con algo que hicieron o con lo que pueden ganar. Oye, vi que publicaste sobre tu nueva tienda online. Oye, ayuda a tiendas locales a ahorrar 2 horas a la semana en la gestión. Oye, y una pregunta que podemos hacer un CTA de bajo riesgo donde solo buscamos un sí o no. ¿Puedo enviarte un vídeo en 1 minuto explicando cómo lo hacemos sin ningún tipo de compromiso? Tú lo ves y luego tú ya decidas, ¿vale? Es una manera, pues ya veis, de comunicarse distinta al mail. Bueno, también lo podemos hacer por teléfono, ¿no? Y lo normal es que utilicemos un plan donde se compaginen todas estas 4 canales de comunicación, ¿no? Lo primero, oye, que una llamada oye, primero pedir pues ese permiso, ¿no? Por el tiempo, oye, que si te cogí un buen momento, ¿no? Si puedo hablar, intentar conectar con algo real, que no suene ese al robot, dónde lo has visto, cómo lo conoces, demostrar que le podemos ofrecer algún tipo de valor. Oye, pues mira, que sepas que te ayudamos a reducir el tiempo, pues, de onboarding de tus empleados de 3 meses a 3 semanas. Algún tipo de pregunta cualificada que le pueda generar interés y que pueda decir no, si lo considera. Oye, ¿te interesa acelerar la productividad de nuevos, de los nuevos y prioridad para
para vosotros ahora? Y un próximo paso. Oye, cierra un compromiso pequeño. Oye, ¿te parece que te envíe pues un caso de estudio, una página y hablamos en el próximo jueves en 10 minutos, ¿no? Y ahí tenéis en el lado derecho, pues oye, toda esa conversación, ¿no? Que podríamos mantener con él como ejemplo práctico. Y redes sociales, bueno, aquí no, lo más importante es no publicar ruido, publica soluciones. Entonces, es muy importante en redes que seamos muy visuales, que tengamos algún tipo de foto real o con un título que sirva de gancho, no juguemos con comunicación genérica, trabajemos con un problema donde tenemos que especificarlo de manera clara, algún tipo de prueba social, ¿no? Que dé testimonio de que esto funciona y, oye, alguna llamada a la acción para que, oye, pues, para que interactúe con nosotros, que bien puede ser una palabra, que todo lo habéis visto, oye, comenta tal, ¿no? Lo más importante es, oye, buscar interacciones con la gente que ve nuestra publicación, ¿vale? Entonces, ya veis que los tipos de FOS que, los que pueden funcionar, pues son aquellos que van a un problema que sea adecuado, que tengan clara una prueba social, que expliquen a lo mejor muy bien el antes y el después y que hagan algún tipo de interacción cualificada. Bueno, entonces ya veis cómo podríamos combinar esa estrategia multicanal, ¿no? Oye, pues el primer día a lo mejor nos podríamos, para 14 días, podríamos comunicar por mail, el tercer día, oye, por WhatsApp o por mensaje en redes para ver si se han visto ese mail, el día 6 podemos hacer una llamada breve de 90 segundos para hacer un seguimiento. Oye, y el día 10 pues oye, podemos hacer un seguimiento con algún tipo de valor, enviar algún tipo de contenido, ¿no? Lo más importante es que cada contacto con nuestro cliente le aporte un valor nuevo, ¿vale? Bueno, recurrencia que no funciona porque es muy agresiva, pues que imagínate, pues que es diaria, sí, o que es a cualquier hora del día, o que no aporta valor, o que no te deja la opción de decir que no. Entonces, centrémonos en un enfoque sostenible, oye, repartamos esa frecuencia, 3, 5 toques en 14 días, en horarios que él nos pueda atender, donde realmente estemos comunicando valor, ¿no? Y que le demos la opción, oye, pues a decir que no, que eso también es súper importante. Y bueno, entre las objeciones que puede tener nuestro cliente, pues la básica es decir que es muy caro, ¿no? Pues realmente lo que está dudando es si el valor percibido es igual que el coste real, ¿no? O otra objeción que suele tener es que no tiene tiempo o que es muy complejo. Bueno, pues aquí la fricción es más si vale la pena el esfuerzo, ¿no? También hay objeciones que tienen que ver con el riesgo y la urgencia, ¿no? Oye, pues mira, yo ya tengo proveedor, ¿vale? Entonces, ahí lo que me está indicando que hay un alto coste de cambiar de proveedor o que no lo ve prioritario, ¿no? Pues no lo ve urgente. Al final, básicamente, cuando alguien no lo ve prioritario es que no lo ve urgente. Y posiblemente detrás de cada objeción lo que hay es una incertidumbre que todavía no está resuelta, ¿no? Y que nosotros tenemos que hacerlo a través de de la venta, ¿no? Entonces, ahí os pongo ejemplos, cómo podríamos resolver, por ejemplo, es muy caro, ¿no? Oye, pues con dato. Fíjate, por ejemplo, que el 90% de los clientes ha recuperado el dinero que ha pagado en los primeros meses. Y además te ahorras 200 euros en materiales. O no tengo tiempo, es complejo. Pues mira este vídeo un minuto. Instala mi aplicación en 3 clics y aún por encima te hacemos una auditoría gratis en 15 minutos. No sé si funciona para mí. Oye, pues mira, pruébalo. Y si no funciona, te lo devuelvo gratuitamente en 30 días. Vale, mira, hay 50 clientes de tu mismo sector o actividad que ya lo están utilizando y si puedo ponerlo con logos, mejor que mejor. Oye, que no es el momento, que ya veremos. Pues mira, oye, ¿sabes que la empresa, por un caso de alguien que esperara mucho tiempo y el coste que le ha supuesto para él, como veis ahí, la empresa X esperó 6 meses, perdió un 20%. Al implementarlo, subieron las ventas un 15% en 2 semanas. Es importante anticiparse las objeciones, entonces es importante ya dejar claro cuando comunicamos lo que vamos a conseguir, ¿vale? Para ese tipo de preguntas que son las habituales a nivel objeción, ¿vale? Tipos de pruebas que reducen la incertidumbre, ya lo vimos, testimonios, datos, antes y después, demos, pilotos, garantías, ¿vale? Y oye, un plan de acción que podemos hacer en 7 días para vender nuestra idea, nuestro proyecto, nuestro producto, nuestro servicio. Bueno, primero yo lo que haría es construir mi portfolio de una página, como hemos visto antes. Empezaría a hacer un mail de contacto, pues, y lo enviaría a 10 personas. Le haría un seguimiento, pues, a través de red o por WhatsApp, ¿vale? Para ver si ha visto ese mail. Luego haría una llamada para ver um, si lo ha visto, si me respondió, ¿vale?
El día quinto, pues lo que haría pues es hacer ese seguimiento, ese valor adicional que le podemos entregar. El día 6 pues algún tipo de prueba, algún tipo de entrada o demás que refuerce lo que yo hago a través de redes sociales. Y el séptimo día, pues haría un ajuste, ¿no? Revisar si realmente lo estoy haciendo bien con los resultados que estoy obteniendo, porque si no lo hago, debería corregir mi rumbo y manera de comunicar, ¿vale? Entonces, bueno, con esto y ajustándome a los 30 minutos que teníamos y dicho de una manera rápida, rapidísima, rapidísima, ha terminado la presentación. Ahora quedo pues a vuestra disposición para aquellas dudas, preguntas que tengáis de la sesión.